Hola de nuevo, bienvenido a tu canal de cocina Mi Horno de Leña. Hoy no vamos a cocinar, hoy vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo ahumar, técnicas, secretos, tipos de ahumadores, tipos de madera. Va a ser una charla y una chapa que vamos a meter larga, pero creo que bastante interesante. Antes que nada, no olvidéis suscribiros al canal y esto es tutorial. En otros vídeos del canal hemos visto cómo se hacen quesos, cómo se hacen carnes, cerdos, terneras, etcétera, etcétera. Esto es solo tutorial explicando, porque sois muchos tanto por Facebook como en la tienda, como en Instagram, que me preguntáis cómo se ahuma, técnicas que puedo hacer para mejorar. Pues mira, yo creo que lo mejor es un vídeo monográfico o un tutorial del ahumado. Me he hecho una especie de guión que veréis que dio para que no se me olvide nada de lo que os quiero comentar. Agradecer antes que nada tanto a Weber Center Sevilla, que nos ha cedido todo el muestrario de maderas, que después cuando entremos en tema de madera explicaremos una por una cómo son, y a Maderas Legua, que también es un amigo del canal, que nos ha dejado también unas maderas que también las explicaremos. Habéis visto anteriormente que hemos ahumado en una barbacoa de gas utilizando esto, hemos hablado de tastillas, serrín, chun, etcétera, etcétera. Pero bueno, principalmente el origen del ahumado es para conservar los alimentos. Se hacía en el norte de Europa y con el humo lo que hacían es que no había nevera, no había nada y conservaban los alimentos mediante humo. Aquí en el sur pues se ha utilizado siempre lo que es la salazón, por ejemplo el bacalao, el tocino, las carnes, los jamones, los embutidos, eso para conservar los alimentos. Hoy en día pues hay unas técnicas de conservación de frío muy avanzadas y el humo y el ahumado solamente se ha dejado como referencia de cocinado, de sabor, pero no por temas de conservación. Realmente hay dos tipos de ahumado. Está el ahumado en frío y el ahumado en caliente. El ahumado en frío y el ahumado en caliente lo vamos a ver paso a paso detallado a lo largo del vídeo y vamos a hacer referencia hacia ellos. Antes de hablar de las técnicas de frío o caliente, yo creo que debemos hacer una pequeña pausa y explicar lo que son los ahumadores. Los ahumadores hay de muchos tipos, los hay que se lo podemos diferenciar por varias formas. Sería, por ejemplo, por la manera de estar construido o bien por el combustible que utilizan. Ahumar simplemente es en una cámara estanca. Una simple caja de carbón me podría ser para servir para ahumar. Claro, evidentemente podríamos ahumar solo en frío, no en caliente. Pero hay ahumadores que son más profesionales o menos profesionales, dependiendo de lo que vayamos buscando, que son, vamos a diferenciarlo en un principio por construcción. Hay ahumadores verticales, que son, por ejemplo, como el que me habéis visto utilizar muchísimas veces, que es el de Weber, es un ahumador vertical, donde es una especie, en América se llama ballet, que es una especie de bala. La convección del aire a mí me gusta más porque al ser curvo hacia arriba la convección es mayor, a mí particularmente me gusta más. Después están los horizontales, veréis la foto que pongo ahora, que está aquí puesta. Los horizontales son los que es eso prácticamente igual, alargado en horizontal con su tapadera, y ahora al lado tiene una caja de fuego donde ahí vamos a meter leña, carbón, y la conducción del aire no es vertical, es horizontal, entraría desde la caja hasta el cuerpo donde se ahuma y después saldría por chimenea. Esa convección de aire nos haría que ahumásemos nuestros alimentos. A estos ahumadores se llaman también ahumadores offset, ¿vale? Y por último, por decir uno, son las cajas noruegas. Es prácticamente una cosa parecida a esto, pero más grande, donde la podríamos poner en un fuego normal y corriente. Es para dar un toque ahumado, donde pondríamos chips que con el calor de aquí abajo generarían humo, y sobre esos chips pondríamos nuestro pescado o nuestra carne, pero eso es simplemente un toque.
También hay otros ahumadores como son la pipa Aladín, que utilizan virutas, que lo habréis visto en restaurantes y está muy de moda, la campana esa de cristal que cuando la abren y te sirven la comida genera un humo y visualmente es muy agradable, pero realmente los procesos de ahumado son procesos largos, procesos de muchas horas. Eso no da un toque ahumado, eso es más que nada visual. Y también podríamos catalogar los ahumadores por combustible. Hay ahumadores eléctricos que son muy cómodos, hay ahumadores de gas que son también muy cómodos, no hay necesidad de generar la llama, de regular la regulación de la temperatura es muy cómoda, porque simplemente con un mando que nos trae pues podríamos regularlo, pero pierde el espíritu del ahumado para mi gusto. Entonces, y los buenos son, o los que a mí más me gustan, son o bien los de leña, que son los offset que hemos dicho antes, o bien los de carbón, que son los verticales como el de Weber, que para mí son fantásticos. Yo recomiendo siempre el carbón porque aparte de la madera que usemos para ahumar, siempre el carbón nos va a aportar ese punch diferente que nos puede aportar el gas o que nos puede aportar la electricidad. Bueno, pues dicho esto de los ahumadores y tal, vamos a entrar en materia y en faena. El ahumado en frío. El ahumado en frío fue de los primeros ahumados que se usaron, no en caliente, en frío. Y aquí la cantidad de ahumado es muy suave. No es tan fuerte, es un ahumado muy tenue, muy suave, como habéis visto en vídeos que yo ya he subido. Por ejemplo, el de salmón es un ahumado en frío, el del queso, que también podéis ver el vídeo en el canal, es en ahumado en frío. Son muchas horas, son de 4 hasta lo que queréis darle la intensidad. Por ejemplo, yo en los quesos utilizo unas 10 horas, 9 horas, el salmón son 14 horas. Y la temperatura que vamos a utilizar siempre no supera los 30 grados, sería de 10 a 30 grados, eso sería un ahumado en frío. Para ahumar en frío hay que tener en cuenta que los alimentos que vamos a poner no son cocinados, o sea que no se van a cocinar porque no tienen calor. Consecuentemente podemos hacer dos cosas: o cocinarlos antes mediante un curado, como habéis visto en el salmón, pues se metía en sal y en azúcar, en una mezcla para curarlo y secarlo y ya cocinar, porque están, por ejemplo, como la sal lo que hace es curar los alimentos con el azúcar y los cocina, entonces ya podemos ahumarlo y pues después comerlo. Si no queremos cocinarlos antes de esa forma de curado, lo podemos hacer a posteriori, por ejemplo con carnes, darle un toque ahumado a salchichas, darle un toque ahumado a salchichas no cocinadas, lomos, bacon, etcétera, etcétera, que después sí pasaremos por el aceite o por la sartén, la plancha, lo que sea, para darle ya el toque final de cocinado. Solamente le vamos a aportar un pequeño aroma, pero no cocina. Para ahumar en frío lo que se utiliza, y habéis visto en esos vídeos que os comento, es este quemador. Usamos lo que es serrín, que es un serrín normal y corriente, ¿vale? Siempre recomiendo que el serrín no sea de madera resinosa, ya hablaremos dentro de las maderas de los tipos y formas. Es un serrín que nosotros vamos a colocar aquí, encenderemos. Esta base o peana es para poner una especie de vela y que inicie el encendido del serrín. No funciona bien. A mí me gusta poner un trozo de una pastilla o iniciadora de encendido, de las que hemos hablado anteriormente en otros vídeos, y ya digamos sería la espoleta para que encienda todo el serpentín poco a poco. Este, ya lo tengo calculado, dura unas 10 horas. Si quisiésemos dar menos tiempo, pues lo llenaríamos por la mitad. Lo importante es que se ponga siempre raso, ¿vale? Para que el serrín de un lado y otro no se pueda quemar, siempre lo máximo al borde. Otra de las cosas que podemos ver es darle un poco de aroma a ese serrín, dependiendo del serrín que usamos, si es de castaño, si es de almendro, si es de otros tipos de maderas frutales que son las más útiles para, o más favorables para ahumar en frío. Podemos darle un toque aromático poniendo un poco de romero seco, unas pimientas de colores. Eso va a hacer que nuestro aroma o nuestro humo o nuestro ahumado en frío tenga diferentes sabores y diferentes notas de ahumado. Y nada, si sigo el guión, no creo que se me olvida nada de esta parte del vídeo, de esta forma de ahumar. El ahumado en caliente. El ahumado en caliente, digamos, es el más popular, el que más se usa y el que más hacemos en nuestros barbacoas y nuestros ahumadores.
Para ahumar en caliente, como he dicho antes, podemos tener tanto el Kamado-Yo, que es un horno ahumador, como los offsets que hemos hablado al principio, como los de gas, como los eléctricos, o bien como nuestro ahumador Smoke-Joe de Weber. El ahumado en caliente también es un ahumado que necesita bastantes horas. Ya habéis visto diferentes vídeos en el canal, como el del jamón, como el de los codillos, que fue el último que subí, que son procesos bastante largos, de 6, 7, 8 horas, pero también tiene la peculiaridad de que cocinamos el alimento. Una vez terminado de ahumar, podemos comernos nuestros alimentos, cosa que, como hemos visto anteriormente, no ocurría con el ahumado en frío. Una de las cosas que nosotros usamos, y ya me habéis visto también en el último vídeo y en otros vídeos, es el wrap. Se puede ahumar la carne directamente con un poco de aceite, poco de sal y pimienta. No deja de ser un wrap suave, pero el wrap es una mezcla de especias, como hemos visto en otros vídeos, que cuando a nuestro gusto hay diferentes especias que podemos usar en diferentes medidas dependiendo del gusto de cada uno. A ese wrap que nosotros le vamos a usar en los ahumados de carne, tanto de aves como pescados, como ternera, etcétera, etcétera, cerdo, esos wraps nos van a potenciar mucho el sabor y nos van a hacer que nuestro ahumado sea mucho más agradable y el sabor al final es mucho más bueno. Por lo menos a mí me gusta más usar siempre un wrap cuando ahumo en caliente cierto tipo de cosas, porque me agrada el sabor que tiene. La temperatura del ahumado, como hemos recordado alguna que otra vez, en caliente no puede ser inferior a 85 grados y no superior a 135 grados. Si es inferior, no estamos ahumando, no se nos va a cocinar el alimento, y si es superior a 135 grados ya entraríamos en lo que es barbacoa, grill, sellado, etcétera, etcétera, que ya se escaparían de los rangos de temperatura. Lo bueno de ahumar a baja temperatura es que nuestra carne, como habéis visto en el vídeo, por ejemplo el último, el del codillo, la carne ahumar, cuando tienen estos procesos tan largos de cocinado, la carne se desmembra, el colágeno hace que la carne sea muy tierna, la podemos abrir con las manos. Y estos largos procesos de ahumado requieren de una técnica para que el carbón nos ayude a que esté funcionando nuestro carbón, o nuestro carbón esté encendido durante ese tiempo, porque cada vez que abramos nuestra tapadera de nuestro ahumador, de nuestra barbacoa, de nuestro Kamado, cada vez que abramos nuestra tapadera vamos a perder calor y eso no es bueno. Como habéis visto en otros vídeos, yo siempre utilizo el método Minion, que lo hemos explicado, lo tenéis en vídeo, y eso nos va a dar la posibilidad que estos cocinados de 8, 9, 7, 8, 2 o 9 horas nos aguante nuestro carbón sin ningún tipo de problema. Hay muchos métodos, por ejemplo, estos cocinados se les denomina long and slow, que son cocinados largos y lentos. Hemos visto el método Minion, como decía anteriormente, y otro método, por ejemplo, que se utiliza en las barbacoas porque no tienen esa capacidad de carbón que tiene, por ejemplo, nuestros ahumadores en barbacoas, que es el método Snake, que es, pondré una foto para que veáis cómo es el método Snake, ¿vale? Una foto que es en la base del carbón de nuestra barbacoa, una especie de cinturón de briquetas o cinturón de carbón, donde lo iniciaremos por una punta y poco a poco se irá quemando. Dependiendo del ancho y del número de briquetas nos aportarán una temperatura y nos aportarán un tiempo. Para ahumar en caliente, lo hemos visto en diferentes vídeos, vamos a usar, o bien lo que son, que la habéis visto, esta es de mezquite, podemos usar op chips, que son estos, siempre humedecidos en agua, una media hora antes de usarlos, que lo añadiremos sobre nuestras brasas, o bien chum, que son ya trozos mayores, porque cuando vamos a cocinar 8 o 9 horas, lo normal es que se utilice los chum, porque nos van a dar una durabilidad de humo y una capacidad de humo más regular y más intensa que los chips. Los chips están más enfocados al ahumado o al toque ahumado en una barbacoa. Tenemos varias formas de poner los alimentos en nuestros ahumadores. Podrían ser bien o colgados, como habéis visto el jamón o las costillas o las caballas que he puesto en Instagram. Por cierto, podéis seguirnos también en Instagram y en Facebook, ¿vale? El horno de leña está a disposición en todas vuestras redes sociales.
como decía, podemos poner los alimentos, como hemos visto muchas veces, sobre una rejilla, o bien lo podemos poner colgado. Hay accesorios, por eso los verticales, como es el de Weber, a mí particularmente, porque nos da la posibilidad de colgar los alimentos. Aunque parezca lo mismo, pues yo prefiero, por ejemplo, unas costillas antes que en horizontal, las prefiero colgadas, me gusta más, no sé, es así. Existen otros como el pit barrel, que también en Estados Unidos se usa mucho, que son exclusivamente para colgar y no es en horizontal, es en vertical. Y un secretillo o un truquito que habéis visto también que yo he compartido con vosotros, que uso mucho en este tipo de ahumados largos, es la hidratación. Es muy importante hidratar la carne mientras que se está cocinando en estos procesos tan largos, para que la parte exterior no sea tan seca. Y lo que usamos, por ejemplo, puede ser con pulverizador durante el proceso de cocinado, en diferentes ocasiones, una vez cada 45 minutos aproximadamente, una vez cada hora, pues abrir un poco la tapa o la compuerta donde tenemos nuestro ahumador, y con un pulverizador, que lo habéis visto en los vídeos, de plástico, pues dar una hidratación por todos los lados de la carne. ¿Qué podemos utilizar para hidratar la carne? Pues casi todo. Se puede utilizar agua, sí, pero solamente aportaríamos terneza, o hidratación, no aportaríamos sabor. Podemos sustituir el agua, por ejemplo, por una mezcla de un marinado de vino, romero, tomillo, agitado en el pulverizador, y hacerlo. Coca-Cola, la Cherry Coke, que es una Coca-Cola con sabor a cereza, o la Dr. Pip, también se puede utilizar. Una mezcla de diferentes marinados, como he dicho antes. Otro que yo utilizo muchísimo es el zumo de manzana natural, normal y corriente. La sidra natural también es un hidratante para la hora de ahumado muy bueno. Siempre es importante darle ese toque de hidratación. Podemos hidratar con el pulverizador, o, como en otros vídeos que habéis visto, hay una bandeja en el fondo del ahumador o un balde donde llenamos de agua y añadimos el agua o esas especias, ese romero, tomillo, ajo, para hidratar la carne. Podemos hacerlo de las dos formas. Las maderas, tipos de madera. Digamos, la última parte, el último capítulo de nuestro tutorial de ahumados. Y no por ser el último es el menos importante. Quizás el éxito de nuestro ahumado radique en qué madera usemos y cuánto tiempo la usemos. Si vamos a ahumar con madera, tendremos que saber qué madera vamos a usar. Y en el mercado hay una gran diversidad de maderas que, como yo hago siempre el símil, que es como el café. El café, dependiendo qué tipo de grano, pues tiene una intensidad mayor o menor. Y nuestro paladar o nuestro gusto hace que nos guste con una intensidad o con otra intensidad. En el caso de las maderas de ahumado es exactamente igual. Hay diferentes maderas que nos van a aportar una intensidad de ahumado grande. La que es mayor, o en el rango superior para mi gusto, es el mezquite. Eso nos va a aportar muchísimo aroma a humo, sabor a humo. Y en la parte baja de la tabla, por decirlo de alguna forma, estaría el haya. El haya es la más suave, se suele usar para el salmón. Normalmente siempre se debe de ahumar con haya para no enmascarar el propio sabor del salmón. En este abanico, o en esta escala, tenemos diferentes. Está, por ejemplo, la de manzano. Está la de cerezo, para aves, para cerdo, para cordero, está muy bien. Está, por ejemplo, la de whisky, barrica de roble de whisky. Está la de nogal, que es muy apreciada en Estados Unidos, es hickory. Está la de haya. También está mezquite y pecan, pero no tengo esos dos. También podemos tener las que son de olivo, de encina, de naranjo, de bracho, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad. Lo que tenemos que ser conscientes a la hora de ahumar es que debemos ser muy selectivos en nuestra madera que vamos a utilizar. Me explico. Si tenemos un corte pequeño que vamos a darle un toque ahumado, pues necesitaremos una madera ahumada que dé un gran sabor ahumado o de una gran intensidad, porque va a estar poco tiempo. Si le ponemos una madera suave y el corte va a estar poco tiempo, pues no va a captar demasiado ese sabor a humo. Por eso nos iremos a un humo dentro de nuestro gusto que tenga un poco más de intensidad. Si nos vamos a ir a un corte grande de carne, de peso, o un ave, como un pollo,
pato, un pavo o algo que tenga bastante peso y va a necesitar un proceso de cocción muy largo, pues vamos a tener que tener cuidado con el ahumado o las astillas que utilizamos. Yo siempre en todos los vídeos os digo de qué manera lo hago, cuánto he hecho, cuándo no he hecho. Pero tenéis que tener consciente que si yo tengo un corte de carne gordo que se va a llevar 8 horas ahumándose y le hago una gran intensidad de humo, al final puede que no me guste porque sea demasiado intenso el sabor ahumado. Para ahumar en caliente, como hemos dicho antes, para ahumar en caliente o los tipos que podemos encontrar de maderas serían o bien astillas, que son para ahumar las maderas en astillas. Podemos trozos o chum, también lo hay, prácticamente de lo mismo que os he comentado antes, también hay trozos. Y podéis encontrar también los serrines, en esa misma medida podéis usar lo que vosotros queráis. Siempre los árboles frutales, como puedan ser el cerezo, como puedan ser el manzano, como puede ser el almendro, pues nos van a dar unos ahumados más dulces, unos ahumados menos intensos y más agradables en la boca para el que no quiere algo demasiado fuerte de ahumado. Sin embargo, las maderas como el mezquite, el roble, pues son maderas más fuertes que nos van a aportar el quebracho, que nos van a aportar un ahumado mucho más intenso. Eso ya a vosotros el que más os guste. Y por último deciros, hay unas maderas, digamos, que están prohibidas. Siempre las hemos hablado en el horno de leña, en la barbacoa cuando queráis cocinar con leña, cuando hemos cocinado con leña. Nunca utilizar para ahumar ni maderas resinosas, como son las coníferas, pinos, cipreses, etcétera, etcétera. Ni tampoco podéis utilizar para ahumar maderas pintadas, barnizadas, es de lógica, pero siempre decirlo. Y nada más, agradeceros que hayáis visto el tutorial, que no se los haya hecho ni pesado ni muy largo, ni por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y compartirlo, y una cosa última, darle a la campanita que hay al final del vídeo, abajo del vídeo, para que cuando yo haga un vídeo nuevo siempre os llegue. Un saludo y gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil. Hasta la próxima video receta.